Dentro de la pantalla, como era su costumbre tras derrotar a un oponente, el imitador se preparó para enfrentar al siguiente adversario, que lo aguardaba pacientemente a sus espaldas. En ese instante, un cuadro de descripción apareció ante el nuevo individuo, revelando su historia y su propósito. Nombre: Hayun. Raza / especie, desconocida. Edad, desconocida. Habilidades: agilidad sobrehumana, velocidad sobrehumana, fuerza sobrehumana, acróbata experto, fluidez corporal sobrehumana, reflejos sobrehumanos, reacción mejorada. Destrezas: experto maestro espadachín altamente experimentado, especialista en combate cuerpo a cuerpo, combate especializado en corta y mediana distancia. Poderes: ninguno. Habilidad especial: cuchilla ácida. La hoja de fibra ácida de Cerium está infundida con propiedades ácidas, convirtiéndola en una de las armas más afiladas que existen, capaz de cortar materiales extremadamente duros que sería imposible con una hoja común. Proyección ácida: si el portador de la espada lo desea, también puede proyectar las propiedades ácidas de la hoja para poder quemar a los enemigos a corta distancia. Ondas de repulsión: la hoja de la espada también cuenta con una propiedad que le da la capacidad para emitir ondas de energía capaces de repeler a varios enemigos a la vez. Detención temporal: capacidad para detener el tiempo durante 3 segundos. Fuera de la pantalla. Multiverso, animado, universo, RWBY, primer volumen, periodo posterior a la creación de los equipos de cazadores, comedor de la Academia Beacon. Inicialmente, tanto estudiantes como profesores estaban impresionados por el extenso catálogo de habilidades del nuevo duelista. La emoción anticipada se reflejó en sus rostros mientras recorrían su descripción de habilidades, pasando a la sorpresa cuando escucharon la descripción de su arma. Sin embargo, se hizo el silencio al instante en que la última de sus habilidades fue mostrada. La incredulidad se reflejó en los rostros de cada individuo del remanente que contempló la pantalla. El recién formado equipo RWBY, fieles a su naturaleza adolescente, estaban sorprendidos y emocionados. Ninguno era insensible al sentimiento que acompañó a lo visto en la pantalla. Incluso, Blake mantenía sus ojos bien abiertos, simulando la expresión de un gato que ha sido sorprendido por un ruido muy fuerte. Weiss no sabía qué decir al respecto, estaba hecha un nudo nervioso de tartamudeos en su intento por querer expresar, al menos, una palabra de incredulidad que no salía. Yang parecía un niño ignorante en su emoción por la próxima pelea y, no es que lo fuera realmente. Al igual que todos, estaba sorprendida por el nivel de la semblanza que podría estar viendo en breves, simplemente ignoraba el dato deliberadamente para concentrarse en la futura pelea. Por su parte, Ruby nunca se le vio más emocionada como ahora. Chicas, están viendo lo mismo que yo. No estoy soñando, ¿verdad?, dijo Ruby, con los ojos iluminados de emoción. Difícilmente todos podríamos estar en un sueño compartido, dijo Blake, con la mirada clavada en la pantalla. Esa arma es tan genial. Aún no la muestra, pero si la descripción es fiel al diseño, entonces es una super espada, dijo Ruby, en un grito de emoción infantil. Que ese Ceridium será el metal del que está hecha la hoja de la espada. ¿Qué propiedades la componen? Como hizo para infundir su hoja en ácido sin que devore el metal? ¿Será un metal anticorrosivo? ¿Eso siquiera existe? Si es así, ¿cómo se creó? Y es más, ¿cómo hicieron para que la hoja pueda arrojar ácido? ¿Tendrá un compartimento para almacenar una cantidad o está imbuida en el filo como se hace con el dust y la ropa? ¿Como un arma puede sin un mecanismo sonoro puede provocar ondas repulsivas? Tantas interrogantes y ninguna respuesta. Quiero saber cómo funciona. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Ruby. Relájate, hermana, o terminarás por sufrir de un infarto, dijo Yang, en un tono de llamado a la calma mientras que con sus manos buscaba transmitir el mismo mensaje expresado en palabras. Lo siento, Yang. Me ha ganado la emoción, dijo Ruby, con un ligero rubor subiendo a su rostro. Es en serio, increpó Weiss. El repentino arrebato de la heredera asustó instintivamente a las hermanas y a Blake. Con su arrebato infantil, el tacón de su calzado se escuchó fuerte y claro en el comedor. ¡Ey! Ahora que mosca te picó el trasero, reina del hielo, dijo
Yang, con la irritación marcada en su expresión y tono. ¡Qué vulgaridad de tu parte, Xiao Lon!, dijo Weiss, irritada. Como sea, di que te molesta o cállate, dijo Yang, con un bufido de desestimación de por medio. ¿En serio me preguntas qué me pasa? ¿Qué le pasa a ella? ¿Acaso no se da cuenta de la magnitud de la semblanza que estamos viendo por estar al tanto de un arma? ¿Cómo siquiera puede ignorar algo así?, dijo Weiss, de brazos cruzados, con una expresión irritada que denotaba desaprobación. Oye, no te atrevas a meterte con mi hermana. No te está molestando y en lo que a mí respecta ella puede prestar atención a lo que desee sin que una chica mimada controle su atención, dijo Yang, con un dedo amenazante apuntando a la heredera. No busco tal cosa. ¿Por qué siquiera desperdiciaría mi tiempo haciendo eso?, dijo Weiss, cada vez más irritada. ¿Por qué te estás quejando justo ahora?, dijo Blake, en un tono que denotaba la obviedad de la respuesta a su pregunta. Y, con aquella simple declaración de hechos, la discusión escaló en volumen hasta que se prolongó por un único individuo molesto. Mientras tanto, en la mesa del equipo JNPR, sus miembros, ya habiéndose acostumbrados a las discusiones constantes del equipo RWY, optaron por concentrarse en la pantalla. Esto estará increíble. Reñí, mirad. Este tipo puede detener el tiempo, dijo Nora, saltando en su asiento de emoción. Sí, Nora, ya lo estoy viendo, dijo Ren, con una expresión de leve sorpresa en su rostro. Simplemente, wow. ¿Cómo pelear con alguien así? ¿Creen que le dé una paliza al imitador?, dijo Nora, con una gran sonrisa. No lo sé, Nora. Es probable, dijo Ren, en su tono sereno habitual recuperado. Es difícil de decir, Nora. Hasta el momento ninguno le ha derrotado. Nadie se ha podido mantener firme por mucho tiempo, dijo Pirra, con una expresión que mezcla la inocencia torpe y el análisis. Apuesto a que este es el primero, dijo Nora. Bueno, este Haiyun tiene buenos atributos. Por cierto, ¿no se llama Juns Dojo la organización? ¿Por qué este se llama Haiyun?, dijo Jaune, con la curiosidad marcando su ceño. Ahora que lo mencionas, es cierto, dijo Ren, concentrándose más en la pantalla. Sus ojos se abrieron al instante que una idea pasó por su cabeza. Este es posiblemente el líder de la organización. Sus compañeros de equipo le voltearon a ver con expresiones de sorpresa y conmoción. ¿Cómo lo sabes, Reñí?, dijo Nora, con una expresión de infantil interés. Es por el nombre, Nora. No hay misterio. Es mucha casualidad que sean iguales y difícil no sería conectar los puntos, dijo Ren, con la serenidad que le caracteriza. Eso tiene sentido, dijo Jaune, con torpeza. Mientras tanto, en la oficina del director de Beacon, Ozpin contemplaba la pantalla con un interés creciente. Su sorpresa anterior disipada al resignarse a la idea que vería muchas cosas que, incluso para un inmortal como él, tendrían el potencial de sorprenderlo. Con cada nuevo individuo que muestran, soy cada vez más consciente de lo pequeño que es realmente nuestro mundo, dijo Ozpin, entre un suspiro. Pensar que pelear con una bruja inmortal era lo más extraño y peligroso. Esto ya me empieza a dar dolores de cabeza, dijo Crow Branwan, en un tono de claro agotamiento. Multiverso, anime, universo, Sumatsu no Valkyrie, periodo previo al anuncio del Ragnarok, sala de consejo de los dioses. Esto tiene que ser mentira. Ningún mortal debería tener control sobre el tiempo. Ese mérito pertenece solo a Zeus-sama. Eso es correcto. Ese mortal debería ser castigado. No podemos permitir que continúe existiendo. ¿Acaso los dioses de su mundo no le castigaran por ello? Estos y muchos otros fueron los comentarios dados por infinidad de dioses menores, quienes encontraban como motivo de escalo que un mortal tuviera cualquier grado de control sobre el tiempo. Por su parte, Zeus solo reía divertido la pantalla, deseando poder pelear con este sujeto en un futuro si fuera posible. ¡Qué interesante! Desconocía esto de los mortales. Parece que tendremos que eliminar el problema una vez terminemos con esto,
pensó Zeus, seriamente, pero sin disimular exteriormente su interés por pelear con estos sujetos. Hermana Brunilda, ¿desde cuándo los mortales pueden controlar el tiempo? Susurró Gol, oculta tras la ropa de su hermana temblando de miedo por el estado de ira de los dioses presentes. Desde nunca, Gol. Esto es una información completamente nueva, y me encanta, dijo Brunilda, adoptando repentinamente una expresión aterradora, que denotaba crueldad y sadismo. Hermana Brunilda, a veces puedes dar mucho miedo, dijo Gol, temblando y lagrimando copiosamente de miedo. Sus palabras cayeron en oídos sordos. Brunilda yacía ensimismada en la idea de poder reclutar a algunos de estos individuos para combatir en el Ragnarok. Aún con la distracción de las pantallas, reconocía que esta intromisión no duraría para siempre. En algún punto todo terminaría, en unas semanas, meses, algunos años o décadas, dependiendo del gestor de las pantallas, pero inevitablemente terminarían por volver a la cotidianidad. Y sería en ese momento que los dioses volverían a enjuiciar a la humanidad. Para entonces deseaba poder hallar una forma de interactuar con los otros mundos de forma directa para solicitar ayuda de los más fuertes guerreros humanos, si es que conseguía mejores candidatos. Estos mortales son tan interesantes, pero me molesta que se metan con cosas que no les concierne, dijo Loki, cambiando su tono juguetón por uno amenazante. Dentro de la pantalla, una vez en el suelo, el imitador atacó a su enemigo, ahora identificado como Hayun, propinándole una patada lateral directa al rostro. Hayun bloqueó hábilmente el golpe, desenfundando su espada en un movimiento rápido. Con este primer contacto entre sus armas, ambos guerreros se lanzaron a una feroz lucha de espadas, desatando una danza de velocidad asombrosa. La destreza, habilidad, agilidad, reflejos y capacidad defensiva de cada uno se hicieron evidentes. Chispas volaban en cada choque de metal, mientras los enemigos se esforzaban por acertar un golpe, ambos competían en velocidad y agilidad, mostrando la ferocidad de un animal acorralado que luchaba con todo desde el principio. Sin embargo, en un momento crucial de la batalla, el imitador cometió un descuido. Hayun, astuto como un zorro, lanzó una patada de derribo que obligó al imitador a saltar instintivamente, abandonando la guardia de su espada y dejando su abdomen vulnerable ante la embestida del filo ansioso de Hayun. Este, perceptivo y veloz, no desaprovechó la oportunidad y arremetió con una velocidad aún mayor, su hoja abriéndose paso en la carne del imitador. La sangre brotó, esparciéndose por la habitación y manchando el suelo y las paredes como si el espacio mismo fuera el lienzo de un pintor que plasmaba su arte en pinceladas bruscas y sin elegancia. Los cortes llovían de izquierda a derecha, marcando el abdomen, pecho y espalda del imitador con heridas profundas que serían mortales para cualquiera. Fuera de la pantalla, multiverso, anime, universo, One Piece, periodo posterior al arco de Dressrosa, tiempo después, mar abierto, cubierta de Thousand Sunny. En el gran azul, un grito de emoción se hizo presente con la fuerza de una bocina. Este pertenecía a cierto chico con sombrero que contemplaba la pantalla con estrellas en los ojos. ¡Oh! ¡Qué increíble! Chicos, Zoro. ¿Vieron a este tipo? Es increíble cómo balancea su espada, dijo Luffy, entre pequeños brincos de emoción. La emoción duró hasta que una hermosa mujer conocida como Nami, quien es la navegante de los sombreros de paja, decidió callar al molesto chico que tenía por capitán con un potente golpe que lo hizo quejarse del dolor al instante mientras sujetaba su cabeza, en la cual se formaba un gran chicón. ¿Quieres dejarnos sordos, idiota?, dijo Nami, con un notable ceño fruncido. ¿Por qué eras tan mala conmigo, Nami?, dijo Luffy, con pequeñas lágrimas de cocodrilo en su expresión falsamente lastimera. Cuando la mencionada intentó responder a la réplica, alguien se interpuso en su camino con una actitud firme y feroz que nadie osaría tener frente a la navegante, nadie, con excepción de esta mujer. Alzándose por encima de Nami, como una serpiente feroz, Boa Hancock clavó su mirada feroz en la navegante mientras la miraba desde arriba con superioridad. ¿Quién te has creído para golpear a mi hombre?, dijo Boa Hancock, con la mirada muerta y la expresión deformada por la ira. ¿Qué dijiste?, dijo Nami, con una mirada desafiante, brazos cruzados y una ceja alzada.
Aunque reconocía la presencia de la emperatriz amazona Lili y podía decir que estaba algo intimidada, no estaba dispuesta a ceder terreno. No fui clara la primera vez, dijo Boa Hancock, con un aura intimidante. Laffy es mi único amor verdadero, y no permitiré que una mortal como tú lo toque, su tono cargado de fervor y emoción. La tensión que predominaba en el aire era tan densa que podría ser cortado con un cuchillo de mantequilla y untarse en una rebana de pan como una sustancia de gran densidad. Robin contemplaba la escena con diversión como si estuviera viendo un drama digno de una novela. El resto de la tripulación se mantenía alejado de las fieras féminas para evitar que su ira fuera redirigida a ellos. Incluso, Zoro tomó su botella y se cambió de zona de descanso. Nami respiró hondo en un intento por mantener tanto sus nervios como temperamento en calma, respondiendo en un tono firme: primero, tranquilízate. No lastimé a Laffy, solo lo puse en su lugar porque de lo contrario podría repetir esto y dejarnos sordos a todos. Además, si hiciera en un momento que intentemos escapar de la marina podría hacer que nos capturaran. Solo intento corregirlo. Y segundo, aunque sea la emperatriz de Amazon Lily y un amigo de nuestro capitán y temporal huésped en nuestra embarcación, no tienes derecho a venir aquí a dar órdenes. Sus palabras cargas de determinación. ¿Cómo te atreves a comportarte tan insolentemente conmigo? ¿Quién te has creído? Veo que no tienes aprecio por la vida, estás buscando la muerte, eso es seguro si te atreves a hablarme tan irrespetuosamente, dijo Boa Hancock, exudando una ira silenciosa, mientras el par de mujeres permanecían ensimismadas en un inquebrantable duelo mortal de miradas. Laffy, todavía sobándose el chicón y mirando la escena con confusión, decidió intervenir. Ya basta, ustedes dos. Nami, Boa, no peleen. Ambas son importantes para mí, dijo con su típica sonrisa ingenua, tratando de calmar los ánimos. Hancock, al escuchar estas palabras, dejó salir un suspiro profundo, sus mejillas se tiñeron de rojo, y su ira se disipó como si nunca hubiera estado allí. Laffy-sama, susurró, desviando la mirada, con una sonrisa risueña, cuan adolescente enamorada, completamente derretida por las simples, pero significativas palabras de su gran y único amor. Con su corazón derritiéndose y las mariposas revoloteando en su estómago, Boa Hancock simplemente no se pudo controlar y se abalanzó sobre Laffy, a quien abrigó en un abrazo desde la espalda, fundiendo sus cuerpos. Evidentemente, Laffy se quejó como el gran idiota e incapaz que es para notar el interés amoroso y el deseo sexual de una mujer enamorada. Mientras tanto, Sanji se quejaba de la vida, replicando lo injusta que era mientras lloraba sangre por la frustración de no ser él, sino el idiota de su capitán, quien reciba tales tratos exclusivos. Nami, por otro lado, puso los ojos en blanco, tanto por el actuar infantil de la mujer mayor como las tonterías de Sanji, y suspiró, aliviada de que la situación no hubiera escalado al contacto físico. Realmente no deseaba verse obligada a pelear con ella, y así, la tensión en el Thousand Sunny disminuyó, dejando a Laffy lidiando con el acto afectivo de la mujer y a Hancock disfrutando de su cercanía mientras soñaba despierta. Mientras tanto, Nami, mirando la escena, murmuraba para sí misma frustrada: ¿por qué siempre tengo que lidiar con estas locuras? Capitán Idiota, Multiverso, Novelas, Universo, Percy Jackson, El ladrón del rayo, periodo post-secuestro de Sally Jackson, Monte Olimpo. En el instante que el combate dio inicio, Ares se reclinó en su asiento de inmediato, retirándose las gafas para descubrir al completo sus ojos, par de ojos flameantes que irradiaban gran emoción y euforia por el combate. Esto es un verdadero combate. Sin duda, estos guerreros me sorprenden cada vez más, dijo Areas, con una sonrisa hambrienta de combate. Este es uno de los mejores guerreros que he tenido el placer de conocer en mi existencia. Es como ver una reencarnación de Aquiles, hermano, dijo Hermes, con su interés capturado. Ares bufó inmediatamente en desaprobación. Aquiles fue uno de los más grandes héroes de nuestra historia. Lo respeto por sus hazañas como guerrero, pero querer comparar su habilidad con la de este hombre es simplemente ofensivo, hermano, dijo Ares, mirando a su hermano con fuego en sus ojos. La habilidad de Aquiles
simplemente no está a la altura de estos guerreros, Hermes. Comparar su habilidad con este hombre sería el equivalente a comparar un dios con un humano en todos los sentidos. Lo siento si encontraste mi comentario ofensivo, hermano. Solo quería sumarme a la conversación. No es para que la tomes así conmigo, dijo Hermes, cruzándose de brazos ofendido como niño regañado. Como odio tener que concordar contigo, Ares, pero no se puede negar su gran habilidad, dijo Atena, una sonrisa dibujándose en su rostro. Al menos, no es un lunático de las peleas que se deja llevar por la emoción del momento. Es una buena pregunta, Artemis. Estaré gustosa de dar respuesta a tus dudas, dijo Atena, en un tono aparentemente modesto, pero que con una actitud engreída que deseaba compartir conocimientos. Desde su posición, Ares contempló la actitud de su hermana y no pudo evitar poner los ojos en blanco por ver cómo ésta se pavoneaba orgullosa, cuan profesora a punto de impartir valiosos conocimientos. Simplemente optó por concentrarse en la pantalla y su contenido, lo cual encontraba infinitamente más interesante que los fastidiosos discursos educativos de su hermana. Verás, Artemis. Mi opinión del hombre tiene un fundamento detrás que lo apoya y reafirma. Este fundamento se basa en la forma en que ataca y el propósito detrás de cada ataque, dijo Atena, adoptando un tono de aparente sabiduría. Si esa es tu opinión sobre este guerrero, realmente eres estúpida, Artemis, dijo Ares, en un tono calmado, pero firme. Si bien, Artemis, es considerada una de las diosas más estoicas y razonables, estando a la par con Atenea, en ambos aspectos, también es una diosa iracunda cuando se le dirige un insulto directamente. Por supuesto, esta ira también era dirigida a sus hermanos. Artemis volteó a ver a su hermano con una expresión estoica que ocultaba una furia silenciosa. Cuida tus palabras, Ares. No me quieres hacer enojar, dijo Artemis, en un tono relajado, pero cargado de molestia reflejado con cada pausa y prolongación de entonación estratégicamente colocada. En ese instante, intervino Atenea, tan molesta como su hermana por la intervención de su despreciable hermano. Aún así, intentó evitar que la situación escalara entre estos dos. Con la asistencia de su padre, Zeus, consiguió que Ares volviera a centrarse en sus personales asuntos para la molestia del mencionado. Sus palabras se confirmaron tiempo después cuando el mencionado pasó por debajo de la defensa del imitador, logrando conectar varios cortes en su cuerpo con múltiples estallidos de velocidad. Esta predicción aceptada consiguió que todos voltearan a ver a la diosa de la sabiduría con incredulidad, todos, excepto Ares, quien prefirió deleitarse con la vista de la primera sangre derramada. Al final, tenías razón, dijo Artemis, en un tono estoico. Siempre la tengo, dijo Atenea, con una expresión orgullosa. No seas tan engreída, fue la exclamación conjunta de la diosa del hogar, Hestia, diosa de la agricultura, Deméter, y la diosa de la casa, Artemis, en un intento cariñoso por bajar el ego de la diosa del conocimiento, consiguiendo un efecto inmediato. Atenea se sintió avergonzada, pero se recompuso de inmediato, viéndose tan orgullosa y fina como siempre. Por su parte, Afrodita, eterna rival de las diosas vírgenes, se rió de ella con descaro. Es bueno que te bajaran los humos. Agradece. Tal vez hubieras terminado como Narciso, por tanta vanidad, Atenea, dijo Afrodita, secándose una lágrima, al tiempo que paraba de reír. Callarse la boca, fue el severo regaño del trío de diosas virginales, quienes apenas podían soportar la presencia de Afrodita, mas no tolerarían cualquier insulto o comentario de esta. La mencionada solo rió divertida, con un toque de complacencia por lograr causar más conflicto. La exclamación de Naruto se escuchó en la oficina con todo el asombro de un joven que acababa de ver algo impresionante, mientras que el resto de presentes contemplan la pantalla con expresiones estoicas, con excepción de Sakura, quien visiblemente estaba sorprendida, a pesar de sus intentos por mostrarse más madura y seria respecto al asunto. Sin embargo, Naruto inmediatamente cambió de expresión a una levemente horrorizada, mientras una mueca de fingido dolor se materializaba al contemplar las grandes heridas infligidas al imitador. Estos tipos sí que se dan con todo, dijo Naruto.
Un escalofrío recorrió su cuerpo al imaginarse que una de esas espadas le corta la piel. Me da escalofríos pensar en lo horrible que debe sentirse eso. Esas son heridas bastante profundas. ¿Cómo aún pueden pelear en ese estado?, dijo Sakura, sorprendida y horrorizada. Mejor aún, ¿cómo no se desangran? Sakura, o no has prestado atención o has olvidado que el imitador cuenta con un increíble factor regenerativo. Sinceramente espero que prestes más atención la próxima vez, dijo Tsunade, con los ojos entrecerrados. Necesitamos recolectar toda la información posible de estos mundos. Ese sí, me disculpo por mi falta de atención, Lady Tsunade. No volverá a ocurrir, dijo Sakura, en un tono sumiso que reflejaba toda la vergüenza que sentía y que se manifestaba en su expresión. Pero bien hecho, Sakura. Tus dudas nos han permitido conocer nueva información de estos sujetos. Ante el elogio, Sakura sonrió complacida, con su autoestima restaurada tras el anterior reclamo. Mientras tanto, Tsunade Senju rellenaba una hoja con el título Imitador, con información del mismo individuo, al tiempo que Kakashi volvía su atención a la pantalla. La vista de la sangre en abundancia le trajo viejos recuerdos desagradables. Deseaba poder retirarse en ese momento, pero era un shinobi, tenía el deber de recolectar información de las pantallas. Y sus traumas no le impedirían cumplir con su deber. Para evitar pensar en ello por un momento, optó por concentrarse en la habilidad con la espada del nuevo sujeto, encontrando esta como fascinante y equiparándola a la de un espadachín de gran maestría en su mundo. Mientras tanto, en alguna parte del continente de las 5 grandes naciones, en cierta cueva que es ocupada por un grupo bien conocido de shinobis criminales, se encontraba tendido en su cama Orochimaru, en un estado debilitado, estando en compañía de Kabuto, Buren, Sasuke, Ho, Suigetsu y Karin, pensó Orochimaru, con una gran sonrisa dibujando su expresión astuta que exteriorizaba sus pensamientos oscuros. Multiverso, cinematográfico, universo, Kill Bill, periodo posterior al despertar del coma, isla de Okinawa, Japón, residencia de Hattori Hanzo. Desde la aparición de las pantallas, habían transcurrido apenas 4 horas, siendo la misma cantidad de tiempo que Beatrix Kedo, ex asesina de las víboras mortales y ex amante de Bill, permanece aquí, bajo el cuidado residencial del legendario herrero, Hattori Hanzo, a quien sorprendió inicialmente con su repentina aparición sobre el mostrador de su restaurante. Por supuesto, le dio acogida en el momento que procesó que necesitaba ayuda, cambiando de idea en el instante en que le expuso sus intenciones, pero para su frustración y resignación fue incapaz de expulsarla de su local, y no por falta de intentos, sino por influencia de la pantalla que impedía su expulsión. Ahora estaba aquí, confinada dentro de los 4 muros de la habitación de huéspedes. Inmovilizada de cuerpo completo por los años transcurridos en coma, mientras contemplaba en estas extrañas pantallas criaturas no humanoides que intentaban matarse entre sí por motivaciones propias. Encontrando esto extraño, aunque, que no es extraño en todo esto, ensimismada, Beatrix cuestionó los eventos transcurridos. Si no estuviera tan concentrada en mover mis dedos de los pies, podría considerar esto un buen entretenimiento para pasar el rato, pero no puedo simplemente perder el tiempo. Tengo que matar a Bill, pensó Beatrix, nuevamente, con su ira marcando su expresión. Luego de varios intentos donde solo terminó por frustrarse más, abandonó sus intentos temporalmente para volver su atención a la pantalla y encontrar en ella un alivio a sus frustraciones para volver a intentar recobrar la movilidad de su cuerpo más tarde. Dentro de la pantalla, en un momento, Hayun cargó un corte ascendente que levantó a su enemigo en el aire, seguido de un nuevo corte que se abría paso desde el abdomen hasta el rostro. En el aire, el imitador, abrumado por las heridas, quedó expuesto ante la espada de Hayun, cuya hoja penetró en su espalda y se abrió camino grotescamente por su abdomen, mientras el responsable arrojaba su arma con precisión. El imitador, tras este último ataque, no reaccionaba, parecía un cadáver mecido por el viento, inmóvil y sin vida, incluso cuando Hayun, tras un salto en su dirección, retiró la hoja de su cuerpo sin el más mínimo cuidado. Aún así, el asalto no cesó, y Hayun, feroz e implacable, desató una nueva lluvia de cortes que caían desde todas direcciones. Finalmente,
realizó un corte en arco descendente, empujando al imitador de regreso al suelo, estrellándose como un pesado saco de papas, fuera de la pantalla. Multiverso, animado, universo, Star Wars, periodo de las guerras clon, sala del Consejo Jedi. Cuánta brutalidad y crueldad. Cuánta violencia sentido no tener. Dijo Yoda, liberando un suspiro de decepción, acompañado con un ligero movimiento de cabeza de lado a lado. No puedo estar más de acuerdo con usted, maestro Yoda. Estos actos no deben ser permitidos en ningún lugar. Todo acto de crueldad debe ser sancionado con todo el peso de la justicia igualitaria que ofrece la República. Dijo Mace Windu, en un tono firme, levemente molesto que reflejaba su desaprobación. Estoy de acuerdo con que deben ser castigados por cometer tales actos criminales, pero, maestro Windu, por favor, mantenga en control su ira, dijo Obi-Wan, en un tono de control sereno. Este comentario consiguió enojar aún más a Windu, quien estaba a punto de quejarse con Obi-Wan por la corrección no solicitada y que vio como una falta de respeto a su persona. Sin embargo, el maestro Yoda intervino. De acuerdo estar con Obi-Wan. Tu comportamiento corregir tienes. Agradezco la corrección a mi comportamiento, maestro Yoda. Eso mismo haré. Dijo Mace Windu, en un tono respetuoso que ocultaba resignación por tener que bajar la cabeza indirectamente a Obi-Wan. Me parece que no le gustó que lo corrigieras, maestro. Señaló Anakin, en un murmullo limitado a ellos dos. Supongo que sí. Desde que lo conozco siempre ha sido así. Dijo Obi-Wan, en un tono tranquilo que reflejaba desinterés por la mirada que Windu le dirigía. ¿Cómo sí? ¿Qué piensa del nuevo sujeto, maestro? Dijo Anakin, en un más interesado. Hasta el momento es el espadachín más competente que ha puesto en un apuro al imitador. Sus habilidades son dignas de elogio, dijo Obi-Wan, en un tono de ligero respeto, pero su expresión cambió a una más seria. Pero, es muy brutal y no tiene piedad con su oponente. ¿Qué opinión tienes tú, Anakin? Tengo casi la misma opinión que usted, maestro. Me ha impresionado la forma como manipula su arma. Nunca he visto a ningún maestro moverse con tanta naturalidad y versatilidad. Dijo Anakin, con una gran sonrisa. Es lo mismo con su velocidad. Es simplemente impresionante que pueda moverse a tales velocidades sin el uso de la fuerza. Esto lo hace superior a muchos Jedi en términos de velocidad pura sin refuerzo de la fuerza. Pero sí, también es alguien muy brutal que está muy ensañado con el imitador. ¡Demonios! Literalmente lo empaló y luego lo estrelló contra el piso. No sé si quién es el bueno o el malo en todo esto o si realmente existen bandos morales aquí, pero siento lástima por el imitador en este momento. Sinceramente continúo preguntándome ahora cómo es que sigue vivo. No veo forma en que alguien pueda sobrevivir luego de recibir tanto daño de una espada. Dijo Obi-Wan, cruzándose de brazo. Bueno, se puede regenerar. Dijo Anakin, con su tono habitual lleno de sarcasmo. Espero cuando me convierta en Jedi nunca pelear con un sujeto con regeneración. Dijo Ahsoka Tano, sumándose a la conversación, mientras temblaba incómoda por un escalofrío que recorrió su cuerpo. Me da escalofríos pensar en pelear con alguien que no pueda derrotar de forma convencional. Estoy de acuerdo con usted, joven Padawan. Dijo Obi-Wan, con una sonrisa divertida. Vaya. Finalmente dices algo inteligente con lo que puedo estar de acuerdo, sabionda. Dijo Anakin, en un tono burlón, cargado de diversión. Con su mano posada en la cabeza de la Padawan, procedió a acariciarla respetuosamente. Ja. Ahora estoy deseando haberme equivocado. Dijo Ahsoka Tano, con una cara de fastidio mientras retiraba la mano de su maestro. Ante su respuesta y actitud, tanto Anakin como Obi-Wan rieron divertidos en voz baja para no molestar a los miembros del consejo, para la mayor molestia de la joven, quien se dividía entre la vergüenza y la ira infantil. Multiverso, animado, universo, RWBY, primer volumen, periodo posterior a la creación de los equipos de cazadores, comedor de la Academia Beacon. Cuando los estudiantes pudieron procesar la brutalidad de las escenas en la pantalla, fue cuando el horror se manifestó en cada uno.
especialmente en aquellos pertenecientes a los de primer año por ser los más nuevos a los horrores del mundo real, afectando apenas a los de segundo años y superiores por justamente ser estudiantes que han tenido el tiempo y cuentan con la experiencia como cazadores en entrenamiento suficiente como para que no les afectara demasiado las escenas, pues muchos de ellos han visto el horror de las aldeas atacadas por los Grimm. Finalmente se encontró con alguien más fuertes, y debo decir que está recibiendo una buena paliza, dijo Nora Dalcory, con una expresión de emoción anormal. Nora, por favor, bájate de la mesa, dijo Ren, cubriendo su rostro por la vergüenza. Supongo que siempre es así, intuyó Jaune, con una sonrisa estúpida. Ren suspiró frustrado, sí. Y temo que ya es tarde para cambiarle la configuración, dijo Ren, su tono sereno al hablar. El comentario sacó una carcajada divertida a Jaune y Pirra, quienes se llevaron sus puños a la boca para contener inútilmente la risa que les produjo el comentario. Nora, por otro lado, se quejó infantilmente con su amigo y amor secreto de toda la vida, a quien sometió a una tortura psicológica conocida como acoso de Nora, por su atrevimiento a considerar algo tan increíble de sí misma. Mientras tanto en la mesa del equipo RWBY, ¡santa mierda! Eso fue muy brutal. Demasiado brutal, dijo Yang, con un escalofrío recorriendo su cuerpo. Pero, maldita sea, esta pelea es una de las mejores hasta el momento. Yang, vocabulario, dijo Ruby, frunciendo el ceño. Así. Lo siento, Ruby, pero esta pelea está malditamente buena, dijo Yang, con una sonrisa viciosa y un puño apretado en emoción. ¿Cuánta vulgaridad, Xiaolong? ¿Por qué siquiera me molesto en corregirte cuando aparentemente no eres menos bruto que esos animales?, dijo Weiss, en un tono elegante que rebosaba en prepotencia aristocrática. ¿Estás buscando una paliza, princesita? Nada más hace falta que lo pidas y te lo puedo ofrecer sin costo, y hasta con descuento, dijo Yang, con su puño extendido al rostro de la heredera en refuerzo a su amenaza. Ya es suficiente, gritó Ruby, su cara enrojecida por la ira y la frustración de quien está cansada de los conflictos entre su equipo. Esta reacción consiguió que los integrantes de su equipo la voltearan a ver de repente con los ojos bien abiertos por la sorpresa, mientras el resto de miembros de otros equipos guardaron silencio a la espera de enterarse del significado de la discusión por ocurrir. Los miembros del equipo JNPR tuvieron las mismas reacciones que el resto de miembros del equipo aliado. Todos tenían a Ruby Rose como una chica alegra, un pan de Dios, la encarnación de la alegría desde su primer encuentro, y el pensar que ésta podría enojarse y tener una reacción tan explosiva sería impensable si ahora no fueran testigos de justamente eso. Lo más fuerte de la discusión que sostuvieron el equipo fue el grito inicial de Ruby Rose. De resto, el monólogo sostenido fue relativamente calmado, pues mientras Ruby Rose hablaba, los demás callaban, pues tras sus palabras suaves se podía distinguir su rabia frustración contenida. Cuando la discusión terminó, incluso la heredera Schme no tuvo más deseos de continuar discutiendo del asunto en el tiempo inmediato y posiblemente el próximo. En su lugar, todos volvieron su atención a la pantalla. Reñí. Si un día me vuelvo muy molesta, pero muy molesta con Ruby, te pido de favor que me tires de las orejas. Tienes mi permiso. Es mejor que ser regañada por Ruby, dijo Nora, una sonrisa nerviosa dibujando su expresión. Es lo más sensato que has dicho hasta ahora, Nora, dijo Ren, en un tono serio que ocultaba su incredulidad por los eventos recientes. A la conversación se sumaron Pirra y Jaune, con un simple asentimiento de cabeza que Nora notó y no vio forma de molestarse u ofenderse, sea de broma o no, con esto. Multiverso, anime, universo, Akem Jiakel, pre-periodo a la muerte de CL, Palacio Imperial, sala de reuniones de los recién formados Jaegers. En la sala estaban presentes los miembros recién formados del escuadrón Jaeger, Wave, Dr. Stylish, Ron, Seryuu Ubiquitous, Bols y Kurome. Todos miraban las pantallas con atención, apenas demostrando una reacción sutil que revelara un pensamiento o emoción que pudiera reflejarse en sus expresiones serias. Apenas Wade reaccionaba,
como un chico emocionado por la demostración de habilidad en la pantalla que lo había llevado a abrir los ojos más que con cualquiera de los otros. Y no porque les resultara menos impresionante, sino porque justamente este era el más impresionante en términos de habilidad con una espada. ¡Wow! Hasta el momento esta ha sido de las mejores peleas. ¿Qué crees tú, Kurome?, dijo Wade, su sonrisa iluminando su expresión risueña. Kurome le miró con una expresión desinteresada. Son buenos. Este es el único que ha podido plantar cara realmente al imitador, dijo Kurome, llevándose unos caramelos a la boca. Yo nada más espero que ya mate a ese infractor de la verdadera justicia. No merece seguir viviendo por sus crímenes, dijo Seryu. Su voz iracunda retumbó en la sala en un tono fanático. Wade, quien no llevaba más que unas pocas horas desde que conoció a la chica, se sentía incómodo visiblemente por su comportamiento inicialmente tierno que descubrió pronto que ocultaba una faceta sádica y demente que le daba escalofríos como nunca pudo sacarle el feroz mar en su tiempo de navegante, en su pueblo natal. Seryu, guarda silencio. ¿O estás buscando interrumpir la diversión de la capitana, SDA? Dijo Kurome, su voz serena, comunicada en un tono frío que servía para hacer saber a sus conocidos su molestia. La mencionada, cayendo en cuenta de esto, guardó silencio inmediato para no molestar a su capitana, no sin antes disculparse profusamente por su reacción explosiva. Aunque, en la opinión de Wade, fue más que simplemente explosiva. Mientras tanto, SDA ignoró olímpicamente las discusiones a sus espaldas, pues su atención completa estaba en la pantalla. Una eterna sonrisa de diversión sádica permanecía grabada a fuego en los labios de la mujer que yacía extasiada por el combate en la pantalla, la sangre y la brutalidad. Pudiendo sentir para su personal desgracia, la comezón molesta en sus partes bajas cada vez que contemplaba escenarios de sangre, brutalidad y crueldad, pero que no podía aliviar por estar rodeada de sus miembros. Aunque no era algo que le tomara mucha importancia. Sus pensamientos se focalizaban en algo más interesante. ¿Qué tan fuerte realmente eres, imitador? ¿Podrás sobrevivir a esta mosca molesta o solo morirás como todos los débiles?, pensó SDA, tatareando la canción de fondo que encontró extrañamente divertido. Cada vez esto se pone más interesante. ¿Cómo será el combate final si estos son los de apertura?, dijo SDA, masticando una uña para aliviar su estrés y frustración contenida. Dentro de la pantalla, deseando poner fin a la confrontación, Hayun se lanzó hacia abajo con un estallido de velocidad abrumadora. Con su espada apuntando hacia el suelo como una lanza, intentó empalar al imitador, quien, en el último segundo, recobró la conciencia y esquivó el beso de la muerte que le ofrecía la hoja afilada. Sin embargo, tan pronto como logró escapar de su destino, el imitador se encontró bloqueando un espadazo. Ahora era su turno. En un ágil movimiento, no solo logró desviar el filo de su enemigo, sino también posicionarlo en una situación desventajosa, preparándose para contraatacar. Avanzó velozmente, ejecutando una voltereta horizontal al tiempo que rotaba su espada, que fue interceptada continuamente por Hayun, quien se encontraba bajo una intensa presión de ataques feroces. Apenas podía defenderse, sin oportunidad de contraatacar o, al menos, recuperar el equilibrio en el intercambio de espadas. Sin embargo, su oportunidad llegó cuando, el imitador, lanzó un torrente de estocadas, tratando desesperadamente de asestar un golpe que igualara la balanza de una situación tan desfavorable. Sumido en su desesperación, descuidó su defensa, dejando expuesto su rostro a una última estocada. Recibió un rodillazo directo, seguido de una patada lateral que impactó dolorosamente en su esternón y, finalmente, una patada de Muay Thai que encontró su objetivo en su pelvis. Fuera de la pantalla, multiverso, animado, universo, Star Wars, periodo de las guerras clon, sala del Consejo Jedi, lo tiene acorralado, dijo Anakin, adoptando una postura más rígida para prestar atención. La calma Temo perdió. En desesperación cayó Temo, dijo Yoda, su voz sabía que reflejaba preocupación. Es un hecho que se ha dejado llevar por la frustración. La situación es crítica para él en este momento. No ha podido estar a la altura de este oponente que lo maneja como quiere en la batalla, dijo Obi-Wan, su voz seria, pero preocupada. Mientras tanto,
El canciller, Palpatine, observó la pantalla con fingido horror y conmoción, aunque internamente se sentía decepcionado porque inicialmente lo consideró como alguien imbatible por su habilidad para adaptarse, aprender y copiar todas las habilidades y demás poderes de sus enemigos. Pero ahora se ha dado cuenta que ha depositado muchas expectativas en este individuo. Palpatine no lo menosprecia por ser humillado por el sujeto, aún continuaba portando aquella poderosa habilidad que lo hacía útil. Sin embargo, había otra razón: tanto poder y aún no has matado a ninguno de tus enemigos, no eres digno de tales poderes. Solo yo, un Lord Sith, podría darles un mejor uso que tú, pensó Palpatine. Era una mezcla de deseo codicioso y envidia por el poder tan absurdo que este sujeto tenía, y le molestaba en lo más profundo de su ser que este individuo contara con poderes sorprendentes y aún así tuviera dificultades con lo que él consideraba una cucaracha que solo sabía pelear con una espada. Si tuviera este poder, la galaxia misma se inclinaría ante mí y los Sith, pensó Palpatine, con una sonrisa mental que deseaba exteriorizar, pero que guardó para mantener su fachada intacta. Eso dice mucho de este tipo, Hai-Un. A pesar que, el imitador, pueda copiar sus habilidades con la espada, aún mantiene la ventaja, llevando a su enemigo a la frustración por no poder golpearle. Dijo Anakin, en un tono que reflejaba su propia admiración por el sujeto. Debe ser humillante que sea el mejor en todo, puedas copiar poderes y, aún así, estés recibiendo una paliza. Dijo Ahsoka, su expresión reflejaba fingida lastima por el sujeto. Ouch, en su lugar, si a mí me pasara, no podría mostrar la cara en ningún lado sin sentirme avergonzado. Dijo Anakin, riéndose de su propia broma. Multiverso, videojuegos, universo, Warhammer 40K, Milenio 42, territorio Necron, localización, el infinito, museo de las colecciones de Tracin, el infinito. ¡Qué maravillosos especímenes! Por supuesto, son tan repulsivos como todo ser orgánico de esta galaxia caótica, de eso no hay duda, pero son guerreros increíbles, individuos con poderes interesantes, merecedores de formar parte de mi colección. Dijo Tracin, su tono variando entre la emoción, la repulsión, curiosidad y el deseo genuino. La cuestión real del asunto es: ¿cómo me puedo hacerme con ellos? No tengo forma de romper la barrera dimensión que nos separa. Pensaré en algo. Algo se me ocurrirá, siempre hallo la manera, siempre hay una forma. No sé qué este ser pretende haciendo esto, pero siempre y cuando mantenga sus manos lejos de mi colección no tengo problema que haga lo que quiera. Por otra parte, el hecho que comparta este conocimiento tan codicioso de los mundos hace que lo aprecie, un poco. La oportunidad de contemplar otros mundos, otros seres y posibles objetos fuera de mi conocimiento me hace sentir una de las mayores dichas de toda mi existencia. Ahora, ¿cómo puedo coleccionar estas pantallas? Podría fabuloso al lado de mi enjambre tiránico. De repente, la emisión se interrumpió por unos segundos para el Necron, captando la atención, así como la curiosidad inmediata de Tracin. Un mensaje escrito se materializó en la pantalla: no puedes, y ni lo intentes, o romperé tu colección completa. Puedo y lo haré si me provocas. La amenaza expresa con claridad inconfundible en el mensaje hizo que Tracin involuntariamente abriera sus metálicos ojos con horror. Ni te atrevas. Te quiero dejo de mi colección de guerreros de Catachan. Especialmente, te quiero lejos de mi Cadiano. Dijo Tracin, su ira se manifestó a través de una voz robótica. No tocaré tus cosas, pero tú no tocas las mías. Trato. Fue el último de los mensajes mostrados en la pantalla, insinuando que se había llegado a un acuerdo mutuo. Este acuerdo alivió los nervios crecientes de Tracin, llevándolo a liberar un suspiro electrónico, más una copia de uno real, pues esto solo era una reproducción de sonido. No había necesidad de recurrir a amenazas. Qué poca civilización de tu parte ser de otro mundo. Pero, te perdono, y solo porque tienes la gentileza de compartir tu conocimiento infinito conmigo. Eso es algo que puedo apreciar y respetar. Después de todo es mi deber sagrado preservar todo el conocimiento de la galaxia, dijo Tracin. Su tono orgulloso y elegante insinuaba que el incitador no era él. Multiverso, anime, universo, Akem G.A.K.L., pre-periodo a la muerte de CL, escondide de Nat Ren. Ouch.
Hombre, en verdad lo está pasando mal con este sujeto, dijo Bulat, frunciendo el ceño en una mueca dolorosa, viendo al imitador ser estrellado contra el suelo. No siempre se puede estar en total ventaja de la situación. Luchó muy bien hasta ahora, considerando las particularidades de sus enemigos. Pocos habrían soportado el desgaste del combate cuando tus enemigos no paran de llegar. Eso habla muy bien de su resistencia y resiliencia, dijo Nagenda, mirando la pantalla con atención y un reconocimiento de respeto en su expresión. Ciertamente, Nagenda. Ser asediado por el enemigo una vez tras otra tiende a ser contraproducente en el largo plazo. En un punto el sobreesfuerzo nos alcanzará y no podremos pelear, dijo Akeime, mordiendo su carne con avidez, su rostro inexpresivo, pero analítico. O es muy valiente, un testarudo demente por los combates, o es la persona con mayor resiliencia que he conocido, dijo Leona, su expresión rebosante en emoción y buen ánimo reflejado en una gran sonrisa felina. Me inclino a creer que es lo primero y lo tercero, dijo Lavek, sus dedos juguetean con su teibo. Pienso igual. Cualquier otro ya hubiera huido. Bueno, al menos, nosotros hubiéramos huido si la situación se complica tanto, dijo Tatsumi, con una sonrisa nerviosa, como si no estuviera seguro si su comentario. Sí, y no hay vergüenza en huir en tales situaciones. De hecho, es lo más inteligente que podemos hacer, dijo Nagenda, sin perder su sonrisa y expresión de análisis profundo. Así podemos vivir y pelear otro día para librar a esta nación de su corrupción. Recordad, nuestra verdadera victoria es nuestra supervivencia. Nagenda, con su mirada seria recorriendo a todo el equipo, decidió aportar un último comentario. Somos asesinos que sirven a una causa mayor. No somos héroes ni nada de eso. Matamos y huimos, y con cada muerte aseguramos que nuestros enemigos no puedan recuperarse. Cada muerte es una oportunidad para librar a esta nación de sus corruptos regentes y para brindar un digno futuro a quienes nos sucedan en las próximas generaciones. El breve discurso de Nagenda generó un gran impacto en los miembros de la organización, recordándoles su propósito, reafirmándoles lo que eran, por qué lo hacían, qué deberían de hacer para evitar caer y seguir cumpliendo con su deber con y para la nación y su gente. Las miradas recién endurecidas de todos los miembros dejaban en claro que todos habían reforzado su determinación, al recordar sus vivencias personales que los llevaron a este camino de revolución que, si bien, nada expiró terminar en este sendero, todos tenían sus propias razones y por qué. El asentimiento dado por todos los miembros, incluso Tatsumi, quien sentía aún fresco el recuerdo de sus amigos de la aldea muertos en aquel almacén de pesadilla, dejaba en claro que todos estaban comprometidos con la causa. Nagenda sonrió con determinación y satisfacción visible al obtener de todos lo que quería, una determinación reforzada y más fuerte. Pasado esta situación, todos, sin excepción, volvieron su atención plena a las pantallas. Dentro de la pantalla, Ha-Yun, decidido a no ceder terreno, desató una secuencia de ataques vertiginosos. Su espada trazó un arco descendente que, sin descanso, se convirtió en un corte ascendente, logrando colocarse a espaldas de su adversario. En un movimiento fluido, lanzó otro golpe descendente que se combinó con un puñetazo implacable al esternón del imitador, enviándolo fuera de la habitación, quedando de espalda al agujero profundo que había formado y hecho caer anteriormente a su anterior enemigo. El imitador, sin embargo, se aferró a su voluntad de combate, frenando su retroceso con un esfuerzo sobrehumano, plantándose firmemente. Aunque maltrecho, miró al frente para reanudar el combate. No obstante, antes de que pudiera reaccionar, una espada fue lanzada en su dirección con tal precisión que atravesó su hombro. Su oponente, sin dar tregua, recuperó la espada al instante, retirándola de su cuerpo sin cuidado. La sangre se escapó de su cuerpo en su solo movimiento, manchando las superficies próximas, y continuó su ofensiva con una ferocidad que desafiaba toda lógica. Cuando los infinitos espectadores contemplaron tal escena, rebosante de brutalidad, quedaron envueltos en una mezcla de emociones y sentimientos que se contradecían entre sí. En mundos de guerreros del multiverso, la pelea generaba emociones fuertes de asombro y emoción, y si bien algunos hacían muecas de dolor por la forma como el arma era retirada con maestría brutal, no duraba.
La emoción por el combate y asombro por soportar el estoque y retirada de un arma como la de este individuo no tardaban en manifestarse. La euforia crecía y crecía. En otros universos, donde el estado de la paz había influenciado la cultura de los mundos que lo albergan, donde el moralismo tiene más lugar y cabida por la casi ausencia de la guerra, sus habitantes observaban con incomodidad, disgusto u horror, dependiendo de la sensibilidad personal de cada individuo, la escena. Algunos cubrían sus bocas, mientras sus ojos permanecían abiertos de par en par. Los adultos cubrían los ojos de sus hijos, quienes al contrario de sus mayores insistían ver las escenas, al menos, la mayoría, motivados por la curiosidad e imaginaciones de un infante que pensaban que eran increíbles las peleas, al menos, la mayoría de infantes masculinos. Las femeninas solo lloraban por las escenas cargadas de crudeza mientras eran reconfortadas por sus padres. En universos donde la guerra y la crueldad eran el pan de cada día, estas escenas no les resultaban aberrantes, mucho menos impresionantes. Apenas la pelea conseguía este efecto, y solo por la habilidad de los individuos y sus capacidades únicas, aunque no era lo mismo para algunos mundos, quienes solo sentían una curiosidad leve por ellos. El imitador, furioso ante la constante humillación, esquivó con destreza el siguiente ataque y se deslizó detrás de su oponente. Con un movimiento rápido, asestó un corte en el rostro de Jaehyun, demostrando que, a pesar de sus heridas, seguía siendo un enemigo letal. Con ambas manos apretando el arma como un puñal, se lanzó hacia adelante y hundió su hoja en el abdomen de Jaehyun, que apenas había tenido tiempo de reaccionar. Mientras el impacto los arrastraba hacia el vacío que ya había reclamado a otros combatientes, el imitador mostró una determinación feroz. En el último momento, extrajo su espada del cuerpo de Jaehyun y utilizó su peso para impulsarlo hacia el abismo y aterrizando al otro lado del agujero, fuera de la pantalla. Multiverso, videojuegos, universo, Warhammer 40K, Milenio 42, Sagrada Terra. Las puertas doradas, tan imponentes como el legado del Imperio, se abrieron con un estruendo solemne, marcando la entrada de un Adeptus Custodio. Su armadura, un monumento de oro bruñido, reflejaba la luz que emanaba de la sala del trono dorado. El eco de sus pasos resonó mientras avanzaba con firmeza hacia el centro de la sala, donde los primarcas leales restantes estaban reunidos. Con la mirada clavada en el regente del Imperio, Roboute Guilliman, el custodio se inclinó levemente en señal de respeto por el hijo del emperador y su cargo, y habló con voz profunda y resonante. Lord Comandante, traigo un mensaje prioritario enviado por el Adeptus Administratum, respaldado por los astrópatas del segmento de ultramar. Este comunicado proviene directamente del Centro de Coordinación Astropática en Macragge. Con la mención de la urgencia de un mensaje enviado por el Administratum, los primarcas desviaron su atención de las pantallas, concentrándose en lo que el custodio tenía que decir. Guilliman frunció el ceño, una mezcla de interés inicial, confusión y atención profunda cuando el mensaje fue enviado desde la capital de su mundo hogar Macragge, y que era respaldado, lo que llevó a captar su atención como pocas veces en un imperio de locuras. Ultramar, ¿qué está pasando? ¿Qué es tan urgente que requiere de mi atención? Sin embargo, como un templo permaneció en el exterior, inmutable y solemne en apariencia, y escuchó con atención esperando algo que no fueran malas noticias. Según el informe, el fallecido héroe del imperio, Siapas Caín, ha resurgido en circunstancias inexplicables, viéndosele caminar desorientado y confuso por las calles de ultramar. Fue rápidamente reconocido por su traje de comisario y toda la propaganda imperial acerca de él, dispersa por toda la capital. Sin embargo, debido a su anterior condición de fallecido y las circunstancias particularmente extrañas de su reaparición, fue aprehendido. Actualmente se encuentra en custodia preventiva bajo la vigilancia de los ultramarines. La primera reacción de Guilliman ante la noticia fue asombro absoluto que se vio reflejado en su rostro brevemente tras formular una expresión de sorpresa genuina, pero de forma moderada para no relevar el impacto que esta noticia tuvo en él. Su mente daba vueltas, en un intento por procesar la noticia del regreso del héroe y figura de inspiración de las fuerzas del Astra Militarum. Su mirada reflejaba la confusión de un conflicto interno por la posible resurrección de esta figura que, si bien no lo conoció nunca en vida,
conocía de él, de sus hazañas, sus triunfos para nada pequeños y aportaciones al imperio a lo largo de su vida, y todo gracias a los informes provenientes de los lugares en donde estuvo, además de la propaganda imperial que tiene la costumbre de inflar de sobremanera estos triunfos y logros para aumentar la moral de las fuerzas regulares al darles una figura heroica, cuya presencia garantice la victoria en el campo de batalla que se presente, además de unos cuantos documentos y expedientes de cierta colección de archivos conocidos como Archivos de Caín, escritos por una inquisidora de la Ordo Senos que tiene cierto interés particular por documentar todo acerca de este hombre y sus hazañas. El último de los informes que recibió acerca de este hombre fue sobre su fallecimiento casi a finales del milenio. Aparentemente fue uno de los afortunados comisarios en haber fallecido en paz y no caídos en el servicio activo. Su muerte fue una noticia ampliamente conocida por todos en el imperio, y el hecho que se le haya informado ahora que se le encontró caminando por las calles de ultramar en su mundo Macragge lo llenó de confusión, dudas e inquietudes, anticipando el dolor de cabeza que produciría el impacto de esta noticia en todo en el imperio. Por una parte, era una buena noticia, por la otra, era un dolor de cabeza de propaganda, burocracia, asedio de la eclesiarquía, quienes posiblemente encontrarían en el renacer de este hombre otra excusa para crear un santo viviente, lo cual no era ni bueno ni malo en su opinión, pero que implicaba un aumento en su carga de trabajo ya de por sí interminable, sin mencionar el maldito papeleo. Pero, también estaba inquieto, pues tenía conocimiento que el cuerpo del comisario descansaba en uno de los mausoleos de la Sagrada Terra, uno dedicado a resguardar los cuerpos de los mayores héroes del imperio de la humanidad. ¿Cómo demonios están ahora en Macragge?, se cuestionó el primarca de los ultramarines, su mente procesando miles de posibilidades mientras el custodio continuaba comunicando el mensaje. El custodio hizo una breve pausa, como si ponderara el impacto de sus palabras antes de continuar. Junto a él, han sido detenidos la inquisidora del Ordo Senos, Amberley Dale, y el antiguo oficial, Farrah Kyogen, el compañero del comisario. Ambos permanecen encerrados en instalaciones de máxima seguridad mientras se realiza una investigación exhaustiva sobre las circunstancias de su aparición. La orden fue dada por el maestro del capítulo, Marnias Calgard, luego que él mismo los viera aparecer frente a él, según sus propias palabras, cito, aparecieron frente a mí, frente a ultramarines guardaespaldas, de la nada, llevando consigo un olor hediondo como si fuera una de las aberraciones de Nurgle, pero no, era solo el olor natural del identificado como Jürgen. Tengo sospechas que su aparición pudo ser producto de estas pantallas y no del caos, quienes han permanecido al margen por la influencia aparentemente omnipotente de las pantallas. Considerando los eventos recientes, es la suposición más lógica. Con esta resolución, también le hago partícipe de mi decisión de encarcelar preventivamente a los individuos, así como próximamente al comisario, Siapas Caín, para que sean puestos en investigación. Por protocolo, las fuerzas de ultramar han solicitado su atención inmediata para determinar cómo proceder. El custodio ajustó su postura antes de agregar, con un tono más inquisitivo, Lord Comandante, los eventos recientes han generado gran inquietud entre los altos rangos del Administratum y el Ordo Inquisitorial, especialmente entre estos últimos, pues se informa que la mencionada inquisidora fue absorbida por una de estas pantallas frente a sus colegas, y cuando se enteraron de la noticia que esta misma inquisidora ahora se encontraba en Macragge, junto a los anteriores activos, la inquietud creció todavía más por razones que no vienen explícitas en el mensaje, pero que se deduce estar relacionadas con estas pantallas, que ahora denominan como Speculum Hereticum por parte de la Inquisición, y Umbra Infidelis por parte de la Eclesiarquía, quienes han atribuido la existencia de las pantallas al caos, catalogándola como otra de sus invenciones para fragmentar la fe y resiliencia de los fieles al emperador de la humanidad. Como había predicho, Guilliman estaba a punto de sufrir un dolor de cabeza por todas las nuevas complicaciones que se le vinieron encima por intervención de las pantallas. Cuánto le gustaría frotarse el puente de la nariz, cuánto le gustaría ahora suspirar con cansancio y exasperación por verse en la necesidad y obligación de tener que lidiar con los idiotas de la eclesiarquía y la Ordo Inquisitorial, además de abordar este asunto en Macragge personalmente. Mas no podía darse ese lujo, así que decidió simplemente abordar cada tema con la seriedad que amerita. Guilliman permaneció sumido en un silencio reflexivo, junto a sus hermanos primarcas.
Leman Russ, fiel a su estilo, dejó escapar un resoplido que resonó entre las paredes. Vulcan miró a su hermano con compasión y lástima por tener que cargar con tantas responsabilidades aún en esta situación. Lionel Johnson no dijo nada. Su expresión era estoica y solemne, un muro impenetrable de seriedad, pero en su mirada había un destello de la misma compasión y lástima, aunque medida, que su hermano, Vulcan, sentía por Guilliman ahora. El resto tenía reacciones similares, pero expresadas a su manera. La prodigiosa mente de Robert Guilliman trabajaba incansablemente para dar solución a estas problemáticas. Primero, se enfocó en el problema menor para dar una solución inmediata, siendo este el asunto de Caín y su grupo. En vista que no podía simplemente abandonar el Palacio Imperial por obra de las pantallas que se lo han estado impidiendo desde su aparición, decidió utilizar al custodio para que lleve un mensaje directo a los astrópatas y estos a su vez lo comuniquen a la sede de los ultramarines en ultramar. El mensaje llevaría un protocolo, instrucciones claras, precisas y metódicas sobre cómo abordar el asunto y una explicación breve sobre su incapacidad para abandonar el palacio por circunstancias fuera de su control. Lo mismo haría para abordar el asunto con el orden inquisitorial y la eclesiarquía para evitar tensiones y preocupaciones innecesarias que pondrían en peligro el orden en Terra. Cuando las órdenes fueron dadas, el custodio se inclinó con respeto antes de retirarse de la sala del trono dorado. Las puertas doradas se cerraron estruendosamente tras la salida del custodio, dejando la sala con el eco de las puertas y el peso de la responsabilidad e impotencia del primarca de los ultramarines por no poder abordar estos asuntos personalmente. Guilliman volvió su atención a la pantalla, permaneciendo en silencio hasta que fue abordado por sus hermanos, quienes le preguntaron acerca de este hombre del que nunca habían escuchado. Guilliman fue breve, pero conciso al compartir información. Fue un comisario, uno de tantos antes que él, pero siendo el más grande entre todos ellos, alcanzando el estatus de héroe del imperio por todos sus logros. Y que ahora, posiblemente sea elevado al estatus de santo viviente luego de esto, dijo Guilliman, con el intenso deseo de acariciar el puente de su nariz por todo lo que podría resultar esto, lo que se resumía en más papeleo, más trabajo y más problemas de índole político, religioso, tensiones internas y asuntos variados por resolver, como si no tuviera suficiente con los que tratar ahora, sumando el problema de las pantallas. Leman Russ miró a su hermano, y con una sonrisa colmilluda y ladina habló con su tono característico. Eso me suena a mucha mierda de Fenris que limpiar. Realmente no envidio ni deseo tu posición, hermano. Las palabras de Leman Russ tuvieron un impacto en el grupo, cada uno con su propia reacción. Guilliman, como era de esperarse, mantuvo su característica expresión autocontrolada, escuchando a su hermano, pero con el deseo de resoplar por la verdad implícita en sus palabras tan directas y mal educadas. Lionel Johnson dirigió una mirada dura, cargada de reprensión a su hermano por sus palabras sin tacto. Vulcan sonrió con cierta incomodidad, su mirada profundizándose más en Guilliman, compadeciéndolo. Corvus Corax agitó la cabeza en desacuerdo con su hermano y su actitud, mas no por la verdad tras las palabras tan informales, y Hagatai Khan hizo lo mismo que su sombrío hermano, pero en su rostro yacía dibujada una sonrisa que mezclaba diversión e incomodidad. El silencio que se había instaurado entre ellos no era incómodo como en un inicio, era simple silencio y nada más, pero, al menos, no estaban presentes las tensiones iniciales cuando volvieron a verse tras pasado 10.000 años desde la última vez que se vieron. Guilliman, luego de unos momentos de silencio, mostró una reacción ajena a su habitual autocontrol, suspiró pesadamente, reconociendo la verdad en las palabras de su hermano. No tienes la menor idea, hermano. La brevedad de su respuesta y el sentimiento con el que cargó estas palabras hicieron reír a Leman Russ, aunque no de forma bulliciosa, contenían la intensidad que le caracterizaban. Vulcan sonrió por esto, Hagatai Khan también, aunque por razones que difieren. Los más serios no demostraron emoción alguna, sin embargo, resoplaron, lo que en su idioma personal podría ser casi una muestra de su diversión. Mientras esto ocurría, en cierto sector del universo otra interacción se estaba llevando a cabo. El frío metálico de la celda en Macragge parecía amplificar la tensión en el aire.
Las paredes, austeras y blancas, estaban vacías de cualquier decoración, salvo los emblemas del águila imperial grabados en el acero. Amberley Bale, sentada con elegancia forzada en un banco adosado a la pared, observaba la puerta reforzada con una mezcla de irritación e incredulidad. Jürgen, inmóvil, pero atento, permanecía de pie a su lado, su expresión estoica e inquebrantable que lo caracterizaban, no vaciló ante la situación actual. La tensión finalmente se rompió cuando, Amberley, murmuró, cruzándose de brazos y cruzando con gracia sus piernas. Nunca pensé que mi carrera como inquisidora terminaría en una celda custodiada por mis propios aliados. Esto es irónico, incluso para los estándares del imperio una idea cruzó por su mente, obligándola a sonreír de forma ladina y divertida. Más irónico sería que, Caín, estuviera aquí con nosotros, con mucha seguridad el que estemos en esta situación sería su culpa, pero también sería quien nos terminaría sacando de aquí, de una forma poco convencional, pero haría bien el trabajo. Sí, señora. El señor Caín siempre resolvía los problemas con eficiencia. Respondió Jürgen, lacónico como siempre, aunque sus ojos seguían vigilantes. Oh, seguro que sí, dijo Amberley, cubriendo su boca con sofisticación practicada para ocultar su risa. Su expresión astuta, pero con ojos compasivo, miró a Jürgen. ¿Y cómo te ha ido, Jürgen? ¿Han pasado décadas desde la última vez que nos encontramos? ¿Qué ha sido de ti? Muy bien, señora. Gracias por preguntar, dijo Jürgen. Su tono pragmático y sus palabras concisas ocultaba un sentimiento nostálgico que no se permitió mostrar. No he hecho nada fuera de lo habitual, me dicen dónde ir, voy y cumplo mi papel. Es todo. ¿Dónde no importa, solo lugares y usted, señora. Amberley sonrió de lado de forma ladina, ocultando el mismo sentimiento de nostalgia. Cualquier cosa particularmente aburrida, Jürgen. Nada en especial que pueda considerar de mi interés. Trabajo, redacción de informes, castigos, leyes e investigación de las fuerzas senos, nada especial y todo particularmente aburrido. Bueno, al menos, hasta que esa cosa, dijo Amberley, mirando de lado a las pantallas frente a ellos. Me trajo aquí, lo mismo, señora. Lo mismo. Dijo Jürgen, lacónicamente. ¿Así que también te han sacado a rastras de tu oficina? Dijo Amberley, con los ojos entrecerrados y una sonrisa divertida en el rostro. Más específicamente, me han sacado del auto de huida donde llevaba a mi nuevo comisario herido. Espero haya podido sobrevivir de la marea verde. Se veían ansiosos por pelear, como siempre, dijo Jürgen, en su tono pragmático y sincero, cargado de la seriedad que le caracterizan. Amberley soltó una ligera risa nasal ante la respuesta de Jürgen, apreciando su estoicismo característico que, queriéndolo o no, a veces podría resultar divertido si lo acompañaba con un comentario oportuno que, debido a su franqueza, podría fácilmente pasar como un comentario cargado de humor seco, aunque, en realidad, solo fuera su opinión. Como siempre, Jürgen, tu sinceridad pragmática siempre encuentra la manera de hacerme reír. Dijo Amberley, negando con la cabeza, sus movimientos leves como si estuviera negándose su propia diversión, su sonrisa ahora sincera como las palabras de Jürgen. Sin embargo, su conversación se cortó abruptamente cuando un sonido metálico resonó en la puerta de la celda. Era el chirrido del mecanismo hidráulico al abrirse, acompañado de pasos pesados, posiblemente ultramarines a cargo de la seguridad del complejo de reclusión, que se acercaban lentamente, acompañados por otra serie de pasos más ligeros, pero que resuenan gracias al tacón de la bota al caminar. Amberley levantó la vista, alerta, pero confiada en que podría salir de esta situación. Jürgen, siempre pragmático, se tensó ligeramente. Si hubiera tenido a la mano su Meltagun, que fue decomisado a su llegada intrusiva, posiblemente ya estuviera apuntando a la puerta, más como un acto instintivo alimentado por el hábito que mera inseguridad e intención de disparar contra los ultramarines. Después de todo, son aliados, incluso en esta situación delicada. Cuando una figura masculina cruzó el umbral, siendo empujado al interior por los ultramarines que inmediatamente cerraron la puerta tras su ingreso, lo primero que ambos notaron fue el uniforme de comisario imperial. El individuo desconocido lanzó una queja simple al ser empujado.
Su voz era reveladora, como la voz de un viejo conocido que solo existe en el recuerdo como una imagen lucida que, al mismo tiempo, se distorsiona, transformándose en rasgos y sonidos lejanos en el baúl de los recuerdos. Por el emperador, un poco de gentileza y amabilidad nunca mató a nadie. Dijo el extraño, a la puerta, quien cayó en una rodilla. Su mano a un lado sirviendo de apoyo para evitar caer de lado. Su gorro de comisario, descolocado e inclinado sobre su rostro, cubría parte de su cara, especialmente sus ojos. Amberley arqueó una ceja desde su posición, su mirada inquisidora puesta sobre el nuevo residente de la celda, lo examinó de pies a cabeza, sin dejar de él característica alguna que haya pasado por su juicio. Su ceja se pronunció más, su mirada se afiló, su atención aumentó. ¿Por qué me es tan familiar este extraño? No recuerdo haberlo visto antes o sí, Amberley se cuestionó, por primera vez dudando de su juicio afilado. Jürgen, a su lado, permaneció alerta ante cualquier movimiento sospechoso del nuevo, su mente contenía las mismas dudas que la mujer que protegía, incluso desarmado, con una mierda. Definitivamente hoy no es mi día de suerte, se levantó con pesadez, palmeando su uniforme en el proceso para librarlo de la cubierta de polvo. Su tono, aunque molesto, parecía cargado de agotamiento por los eventos recientes. Maravilloso. Primero, aparezco de la nada, y lo primero que veo es un maldito basurero antes de caer de rostro sobre malditas bolsas de basura, por el emperador, un basurero. ¿Acaso no había disponibilidad para aterrizar en un sitio? No sé, más limpio. Y luego, como si mi suerte me dijera, jódete, soy recibido, y no con buena cara por los ultramarines. Para Amberley y Jürgen, esta voz era inconfundible, a pesar de no ver aún su rostro. El traje, la voz, incluso la actitud y los comentarios gritaban y anunciaban la identidad del hombre, pero ninguno podría dar crédito a tal suposición, pues era imposible, a menos que fuera el mismo emperador quien le concediera la gracia para vivir nuevamente en este plano, cosa que no era el caso, obviamente, pero fue cuando el hombre acomodó su gorro que sus infundadas sospechas tomaron sentido y se moldearon en su realidad. Con un ajuste final de su gorro, su rostro quedó al descubierto, helando la sangre y dejando sin palabras a Amberley Dale. Por primera vez, Jürgen se tensó. Su expresión estoica se fragmentó de forma leve cuando sus ojos se agrandaron por la sorpresa de tener en su presencia a tal figura fallecida hace tantos años. Amberley se puso de pie de inmediato, sus ojos grandes, llenos de asombro, confusión, dudas y algo que no podía describirse con palabras. Su mente giraba en círculos tratando de encontrar una explicación lógica, pero todo apuntaba hacia lo imposible. Por una vez, no pudo mantener su compostura siempre controlada y calculadora. ¿Qué demonios?, susurró, su voz apenas audible. Entonces, con más fuerza, como si intentara convencerse a sí misma de que lo que veía era real. Caín. No. Esto no puede ser. Tú estás muerto. Yo misma estuve ahí. Jürgen permaneció en silencio, pero algo en su expresión estoica se quebró levemente. Un matiz de incredulidad se asomó en sus ojos, junto a un destello de melancolía, aunque su cuerpo seguía rígido como siempre. Chiapas Caín, vivo y visiblemente confundido, alzó la mirada hacia el dueño de la voz con interés curioso. Inicialmente creyó estar solo en la celda, y el hecho que el recluso que tenía como compañero reconociera su nombre encendió todas las alarmas, pensando estar en peligro, cuyo sentimiento se transformó de forma inmediata en miedo y dudas. ¿Cómo sabían su nombre? ¿Por qué hablan como si lo conocieran? ¿Quiénes eran y por qué dicen que está muerto cuando claramente no lo está? Caín los reconoció al instante, y cuando su atención se posó en Amberley, no pudo evitar mostrarse confundido por su presencia en una celda. Guardó silencio, visiblemente incómodo por las miradas que le dirigían. Caín rió nervioso antes de preguntar con preocupación creciente. Sus palabras fueron como un detonador en la mente de sus compañeros, quienes una vez salieron del trance, le contaron todo al ver notar que las dudas de Caín eran tan genuinas como su propio estado actual. Al terminar, Caín se apoyó contra la pared,
Sus manos cubrieron su rostro lleno de incredulidad y preocupación real por su situación actual. Sus ojos cansados pronto abandonaron la cubierta que le proporcionaba sus manos y miró a ambos con una mezcla de resignación, cautela y ese inconfundible toque de torpeza que siempre lo había caracterizado, pero que ahora presentaba nerviosismo, miedo y cansancio. Fiel a su estilo, Caín levantó las manos ligeramente en un gesto de rendición antes de intentar volver a hablar. Bien. Supongo que esto es lo que llaman una reunión incómoda, dijo, una sonrisa torpe decorando su rostro. Amberley, Jürgen. No sé cómo decir esto, pero tampoco tengo idea de cómo llegué aquí. O cómo estoy vivo en primer lugar. Amberley cerró los ojos y respiró hondo, como si buscara en ese gesto la fuerza para procesar lo imposible. Cuando abrió los ojos nuevamente, su mirada estaba cargada de una mezcla de incredulidad y una chispa de emoción contenida. No fue idea tuya, Caín repitió, casi como un mantra antes de soltar una risa amarga. Caín, tú estabas muerto. Te enterramos con honores. Tu funeral fue solemne y, se interrumpió, sus palabras empezaban a tambalear bajo el peso de la situación. Y, ahora estás aquí, como si esas décadas nunca hubieran pasado. Jürgen, finalmente habló, su tono monótono, pero cargado de una honestidad solemne. Lo vimos descansar, señor. Estuvo ahí, un ataúd, sellado en tierra. Esto no debería ser posible. Caín, incómodo por el peso emocional de las palabras, se pasó una mano por el cabello. Su gorro de comisario descansando en el suelo, luego que se cayera en el momento que se recostó contra el muro, sintiéndose demasiado abrumado y cansado por las revelaciones recientes como para que le importara e interesara lo suficiente como para tomarse la molestia de levantarlo. Su mano pasó una última vez por su cabeza, mientras intentaba mantener la compostura que claramente no estaba logrando mantener. Créeme, si tuviera una respuesta, se las daría. Pero lo único que sé es que estoy aquí, y por alguna razón, estoy vivo. Amberley se acercó un paso más, sus ojos recorriendo a Caín, como si estuviera buscando algo, una pista, una confirmación. Cuando finalmente habló, su voz era más suave, pero no menos firme. Caín, ¿qué recuerdas? ¿Qué fue lo último que viviste antes de aparecer aquí? Caín frunció el ceño para inmediatamente suspirar. Su expresión se llenó de frustración. Es complicado y confuso. Recuerdo estar en tierra, supongo. Luego, nada. Fui a dormir y nada. Oscuridad total, como si alguien hubiera apagado las luces. O como si me hubieran apagado las luces de un puñetazo luego de una noche de borrachera. Y de repente, estoy aquí, cayendo en un maldito contenedor de basura, y al minuto siguiente siendo encarcelado por ultramarines, con ustedes. Ahora, me dan la maravillosa noticia que, efectivamente he muerto hace mucho y que ahora estoy vivo. Sin tener un manual de instrucciones ni una nota que diga cómo ni por qué, por supuesto. Nada puede ser tan fácil. Jürgen dejó escapar un leve carraspeo. Su atención puesta en las pantallas que los flanqueaban. Posiblemente me equivoque, pero esto parece ser obra de estas pantallas, señor. Han estado causando extrañezas por todo el imperio. Quizás sea otra de sus intervenciones. Caín, visiblemente confundido, miró hacia donde Jürgen posó su mirada, encontrándose con las pantallas que, en su crisis nerviosa, no había notado hasta que su compañero mencionó su existencia. Caín frunció aún más el ceño mientras miraba entre las pantallas y sus compañeros como si estuviera pidiendo respuestas por la existencia de estas cosas. Anticipando su pregunta, Amberley, respondiendo a sus dudas. No sé qué sean exactamente, Caín, pero llevan un tiempo desde que aparecieron. Nadie sabe de dónde vienen, pero están presentes en todo el imperio y más allá. Amberley suspiró audiblemente como si explicar todo esto fuera un fastidio, pero, al mismo tiempo, una frustración por no poder dar respuesta a todo. Los conflictos en toda la galaxia se detuvieron de repente con su intervención, todos los frentes fueron abandonados a la fuerza. Nosotros, los Xenos y el caos, ninguno pudo resistirse y simplemente fuimos obligados a abandonar nuestros puestos y regresar a nuestros territorios. Además, esto fue confirmado por los informes que compartieron los mundos fortalezas cercanos a los frentes de batalla una vez hicieron una investigación de los territorios y nos encontramos con la galaxia,
dividida, literalmente. Parece que una fuerza externa impide que pasemos un límite territorial, teletransportando de regreso a su lado de la galaxia a todo aquel que intente rebasar estos límites territoriales. En resumen, Caín, estas cosas nos han aislados, pero también han aislado a nuestros enemigos de nosotros. No sé qué decir ni qué pensar, ni cómo sentirme con esto, pero así son las cosas y lo único que sabemos de esto es la denominación del ser que está detrás de todo y solo porque decidió compartirlo con nosotros. El eterno espectador, al menos, así se hace llamar. Ante estas revelaciones impactantes, Caín estaba a punto de sufrir otra de sus crisis nerviosas por lo surreal de la situación y el estado actual del imperio. Amberley, ¿en serio me estás diciendo que posiblemente el causante de, literalmente obligar a todos los enemigos del imperio a abandonar los frentes de batalla fue el mismo que trajo a la vida? Espero que sea una broma porque siendo sincero no me parece para nada gracioso. Por el emperador, ¿por qué siempre me involucran en las situaciones más hilarantes y fuera de la curva de lo normal a mí? ¿Por qué siempre tengo que ser yo quien sufra todas estas cosas? Dime, Amberley, ¿a que Dios del caos he ofendido en vida para que me sucedan todas estas cosas? Amberley Bail río suavemente ante el dramatismo característico de Caín, un sonido lleno de tensión y agotamiento, pero cargado de cierta nostalgia, disimulada diversión y una leve felicidad que, aunque más moderada, existía. En lugar de responder al torrente de preguntas, Amberley dio una respuesta diferente, cargada de un sentimiento más personal. Me alegro volver a verlo, comisario. Escribir informes para el Ordo Xenos no es tan interesante cuando usted no los protagoniza. No ha sido lo mismo. Caín volvió su atención a Amberley, su mirada clavada en ella, al tiempo que parpadeaba repetidamente mientras procesaba la extrañeza del evento que acababa de ocurrir. No sabía si lo había imaginado o no, pero Amberley Vail, una inquisidora, acababa de decirle estaba feliz de volver a verlo. Para Caín, el hecho que esta mujer dijera tales palabras fue una señal evidente que la galaxia estaban a punto de estallar, si no es que ya lo hizo y esto solo fuera una ilusión post-mortem. Su expresión tonta reflejaba incredulidad mientras la mujer continuaba con esa sonrisa grabada a fuego en su expresión, como si lo acabado de decir fuera lo más natural. Pero antes que pudiera expresarse, Jürgen intervino, su voz calmada al hablar. Es bueno verlo de nuevo, señor. Aunque esto sigue siendo extraño. Estoy feliz de tenerlo con nosotros, otra vez. Caín giró hacia él y, por un momento, dejó de lado su sarcasmo habitual, su dramatismo y preocupación por la situación. Le dio una mirada sincera y asintió lentamente. Gracias, Jürgen. Nunca pensé que me vería en una situación como esta, pero supongo que, si alguien podía entenderlo, serías tú. Caín luego posó su mirada en Amberley. Gracias a ti también, Amberley, aunque nunca espere de ti escuchar que estás feliz por verme. No sé si sentirme halagado o extrañado que una inquisidora me diga tal cosa, pero supongo que es más lo primero que lo segundo por nunca escucharé a un inquisidor y jamás. Además, de ti, por supuesto, decir a un comisario que está feliz de verlo. Ja. Su risa boba resonó sin fuerza por la habitación para luego mirar a Amberley. Su risa perdió fuerza en ese momento y en su lugar la miró a los ojos y suspiró luego que se calló. También estoy feliz de verte, Amberley. Incluso en la muerte una compañía como la tuya sería apreciable, en especial si la muerte es un vacío negro como creo que es. No sé la verdad, todo es tan confuso antes de mi resurrección. Al menos, espero poder descansar un poco. Amberley, cruzando los brazos, volvió a tomar el control de la situación. Sin embargo, su sonrisa nunca abandonó su rostro. Por una parte, estaba feliz, por la otra divertida y esto se reflejó en su sonrisa ladina. Oh, querido, creo que lo que menos vas a tener a partir de ahora será un descanso luego de tu resurrección. Oh, gran santo viviente, Siapas Caín. Estoy segura que al imperio le encantará esta noticia, por supuesto, siempre que crean que fue un milagro del emperador y no obra del ser de las pantallas. Caín la miró fijamente, su rostro visiblemente más pálido que antes. Sus ojos ojerosos parecían más cansados y llenos de miedo ahora que comprendía su situación real y la posición en que se encontraba.
Su voz era mezcla de nerviosismo y tartamudeos influenciados por el miedo. Oh, por el emperador y el trono dorado. Amberley, no bromees, por favor. ¿Yo, un santo viviente? Por supuesto. Porque esa es exactamente la pesadilla que necesitaba después. Después de todo este desastre. Grandioso, realmente grandioso. Oh, por el trono. Emperador, protégeme para que nada me pase y no ser acusado de hereje, no quiero morir, otra vez. Jürgen, murmuró, con su tono sincero y pragmático. Podría ser un buen título, señor. Siempre tuvo suerte. Caín giró su cabeza, su expresión cansada, preocupada y claramente incrédula por las palabras de Jürgen, que, en ocasiones, Caín sospechaba si este hombre realmente tenía la inteligencia suficiente para darse cuenta de la situación real. Caín finalmente dejó escapar un profundo suspiro, llevándose la mano al rostro mientras sacudía la cabeza. Por supuesto, Jürgen. Mi suerte nos arrastra de nuevo al caos. Perfecto. Realmente perfecto. Amberley rió nuevamente, divertida por las payasadas y dramatismos de Caín. Su humor y forma de ser, como siempre, eran refrescante, recordándoles los tiempos pasados cuando salían de aventuras antes de su fallecimiento. Finalmente, Amberley decidió volver a sentarse en el banco adosado. Cariño, deberías dejar el drama y sentarte. Te ves más cansado de lo usual. Tengo la ligera sospecha que estaremos aquí por un largo rato. Caín suspiró derrotado, sus manos cubrieron su rostro antes de tomar su decisión. Finalmente se sentó al lado de Amberley, mientras veía nerviosamente la pantalla flotar y posicionarse frente a él, transmitiendo el final del combate entre Ha-1 y el imitador. ¿Y qué es todo esto, Amberley? ¿Qué estamos viendo?, dijo Caín, su ceja levantada en confusión por los senos en las pantallas. Oh, querido comisario. Es cierto que omití cierta información sin querer. Bueno, lo diré sencillo. Estas pantallas nos permiten ver otros mundos, otras realidades, universos y multiversos, además del pasado y el futuro, posiblemente de nuestra galaxia u otras, dijo Amberley, su tono sereno como si acabara de dar la noticia más carente de valor e importancia de todas las anteriores. Pero para Caín, esta noticia, al igual que todas las anteriores, lo impactaron de sobremanera por sus implicaciones, al punto que giró su cabeza de forma brusca para mirar a Amberley, quien mantenía su sonrisa ladina que se hizo más grande al ver la reacción del comisario, mientras su atención permanecía clavada en los momentos finales de la pelea en la pantalla. Caín, con su crisis nerviosa superada, solo pudo emitir un largo y fuerte grito que resonó en la celda insonorizada, que, multiverso, novelas, universo, Percy Jackson, El ladrón del rayo, periodo post-secuestro de Sally Jackson, Monte Olimpo. Ares rió con diversión y emoción por el final del combate, pues al final el imitador logró salir victorioso ante un adversario que lo tenía a la defensiva. ¡Oh, qué magnífico! Excelente movimiento. De alguna forma consiguió salir victorioso cuando su enemigo era claramente superior, al menos en el combate con espadas. Este mortal ha luchado bien, lo reconozco, pero no durará por demasiado tiempo. ¿Ha estado peleando sin descanso? ¿Cuánto crees que falte para que se termine desgastando, Atenea? Zeus clavó su mirada en la diosa de la sabiduría, en busca de su conocimiento y experiencia. Posiblemente 1 o 2 combates más, padre. Es difícil de decir, pues ha demostrado una increíble resiliencia, especialmente luego de recibir tanto daño en su cuerpo. Si bien se puede regenerar, deduzco que esto también puede provocar un desgaste acelerado, posiblemente porque este proceso también requiere de energía, dijo reflexivamente Atenea, con una mano sujetándose el mentón en posición pensativa. De hecho, fue una excelente observación la de mi sobrina. Dijo Hestia, que, si bien no era una diosa del combate o similares, podía entender el agotamiento del cuerpo y el alma al ser la diosa del hogar, siendo este el santuario que refleja el alma de los mortales que lo habitan. Su cuerpo ha sido muy lastimado y esto con el tiempo le cobrará un alto precio, especialmente si se le ha negado el descanso. Gracias, Hestia. Es bueno saber que concordamos en el asunto, dijo Atena,
su sonrisa suave y su tono igual siempre presente. Zeus pareció satisfecho tanto por la respuesta como el aporte de Hestia. Él volvió su atención a la pantalla mientras el resto de dioses permanecían sumidos en sus propios asuntos y pensamientos relacionados con la transmisión dentro de la pantalla. No obstante, el descanso fue efímero. El destino, siempre implacable, le reservaba otra prueba. Apenas había tocado el suelo cuando un nuevo adversario emergió de las sombras. Antes de que el imitador pudiera tomar aliento, una hoja afilada penetró su abdomen, seguida de una patada brutal que lo hizo tambalearse. El nuevo enemigo, empuñando un par de espadas duales conectadas por cadenas, ejecutó una maniobra acrobática, propinando una segunda patada dirigida a las piernas del imitador. El impacto lo arrastró hasta el extremo opuesto del foso, dejándolo a merced de su rival. Fuera de la pantalla. Multiverso, animado, universo, RWBY, primer volumen, periodo posterior a la creación de los equipos de cazadores, Tierras de la Oscuridad, Castillo de la Noche Eterna. Tyrian saltaba con frenética euforia, moviéndose como un torbellino de emoción descontrolada, su risa aguda y desquiciada reverberando en las paredes sombrías del Castillo de la Noche Eterna. Sus ojos brillaban con un fulgor maníaco, mientras cada golpe, cada gota de sangre, cada maniobra letal parecía alimentarlo como si la brutalidad misma fuera su sustento. ¡Oh, glorioso! Majestuoso. Esto es poesía en movimiento. Gritó, sus brazos extendidos como si estuviera abrazando el espectáculo ante él. Las cadenas. Las espadas. El abismo voraz que todo lo reclama. Esto no es un combate, es un arte. Un arte sangriento y divino. Salem apenas giró la cabeza hacia él, su expresión inmutable, aunque el más leve arqueo de su ceja parecía comunicar que encontraba su bufón tanto útil como irrelevante en ese momento. Tyrian, sumido en su propia emoción, no notó el arqueo de la ceja de Salem, así que continuó hablando, sus palabras atropelladas y cargadas de una intensidad delirante. «Oh, mi señora. ¿No lo ve? Es como ver a marionetas cuyas cuerdas son hilos de vida desgarrándose unas a otras. ¡Qué maravilla! ¡Qué delicia! Un festín para los ojos y para la mente». Mientras actuaba como un demente eufórico y excitado por la transmisión y la sangre, el resto del círculo íntimo de Salem, incluyendo Senderfall y el equipo de esta, observaban al fauno escorpión, cada uno con sus propios pensamientos, sentimientos y opiniones acerca de él. Cinder era la más intensa de todos. Ella solo deseaba que el bastardo se callara y muriera luego de las anteriores humillaciones. Tyrian no prestó atención a nadie y se acercó a su propia pantalla y como un niño con juguete nuevo pegó su rostro a la pantalla, mientras murmuraba entre risas desquiciadas. «Oh, cuánta sangre y muerte podré continuar viendo antes que este fantástico espectáculo termine».